Una vez que se han considerado las reacciones químicas, analizamos las fuentes de energía en la célula, reacciones de combustión y de oxidación-reducción inherentes a la formación de moléculas reservorias de energía a través de los ciclos energéticos de Calvin y Krebs. Módulo 3A. Combustiones y ciclos energéticos. En esta segunda parte del módulo 3, enfocamos nuestra atención en las reacciones de combustión, muy importantes como las fuentes de energía de las células y los ciclos de Calvin y Krebs. Las reacciones que extraen energía de moléculas como la glucosa se llaman reacciones catabólicas. Eso significa que una molécula grande se rompe en moléculas más pequeñas. Por ejemplo, cuando la glucosa se fragmenta en presencia de dioxígeno, se obtienen 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua y 686 kilocalorías por mol de glucosa. En una célula, como se aprecia en la imagen, esta reacción general se divide en muchos pasos más pequeños. La energía contenida en los enlaces de la glucosa se libera en pequeñas ráfagas y parte de las mismas se captura en forma de adenosina de trifosfato, abreviado ATP por su sigla en inglés. El metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las células para convertir los alimentos en energía. En el anabolismo, moléculas pequeñas se transforman en moléculas más grandes y complejas de hidratos de carbono, proteínas y grasas. El catabolismo o metabolismo destructivo es el proceso que produce la energía necesaria para toda la actividad que tiene lugar en las células. Ambos se resumen de manera simplificada en los dos esquemas respectivos que se muestran. Existen dos tipos básicos de catabolismo, la respiración y la fermentación. La ecuación en pantalla representa el proceso simplificado de la respiración celular, cuya energía liberada se retiene en moléculas de ATP. La diapositiva actual nos presenta la actividad 5, resuelta, y que te recomendamos refuerces en tus horas de tutorías si tienes dudas de su resolución. En la figura se presenta la estructura en 2 dimensiones del ATP, cuyas partes constituyentes, resaltadas en colores azul, rojo y amarillo, corresponden a 2 moléculas orgánicas, adenina y ribosa, y al polianión trifosfato. Los acarreadores de electrones, también llamados portadores de electrones, son pequeñas moléculas orgánicas que desempeñan un papel clave en la respiración celular. Su nombre es una buena descripción de su trabajo. Recogen electrones de una molécula y los llevan a otra. Hay 2 tipos de acarreadores de electrones que son particularmente importantes en la respiración celular. La nicotinamida adenina dinucleótido, NAD+, cuyas formas oxidada y reducida se muestran a continuación. Se destaca en rojo el sitio de la molécula donde ocurre la reducción. De manera similar, se presentan en esta diapositiva las formas oxidada y reducida de la flavina adenina dinucleótido, abreviada FAD. Conforme una molécula de glucosa se descompone poco a poco, algunos de los pasos de degradación liberan energía que se captura directamente como ATP. En estos pasos se transfiere un grupo fosfato de un intermediario de las vías de adenosina difosfato en un proceso conocido como fosforilación a nivel de sustrato.
Las figuras representan una visión resumida que puedes ampliar consultando el manual del estudiante que se te ha proporcionado para este curso interdisciplinario de Ciencias Naturales y Exactas. Cuando un electrón pasa por la cadena de transporte de electrones, la energía que libera se utiliza para bombear protones o iones de hidrógeno hacia el exterior de la matriz mitocondrial para formar un gradiente electroquímico. Cuando los iones hidrógeno fluyen por su gradiente, pasan a través de una enzima llamada ATP sintasa y proporcionan energía para la síntesis del ATP. Este proceso se conoce como fosforilación oxidativa. El siguiente diagrama muestra ejemplos de fosforilación oxidativa a nivel de sustrato. El transporte de electrones a través de la cadena está dirigido por una diferencia de potencial entre el nicotinamida adenosina dinucleótido reducida, NADH, y el dioxígeno, O2, de 1,14 volts. La fuerza directriz de la fosforilación oxidativa es el potencial de transferencia de electrones del dinucleótido NADH o del flavina adenosina dinucleótido FAH2 respecto al dioxígeno O2. El signo de la energía libre del proceso global nos indica la espontaneidad de la reacción. En el ciclo de Calvin, los átomos de carbono del dióxido de carbono se fijan, en otras palabras, se incorporan a moléculas orgánicas y se utilizan para formar azúcares de 3 carbonos. Este proceso es estimulado por el ATP y NADPH que provienen de las reacciones luminosas y depende de ellos. A diferencia de las reacciones dependientes de la luz que ocurren en la membrana tilacoidal, las reacciones del ciclo de Calvin ocurren en el estroma, espacio interior de los cloroplastos. Las reacciones del ciclo de Calvin se pueden dividir en 3 etapas principales: fijación de carbono, reducción y regeneración de la molécula de partida. En la fijación, una molécula de dióxido de carbono se combina con una molécula aceptora de 5 carbonos, la ribulosa 1,5-difosfato, abreviada RUBP. Este paso produce un compuesto de 6 carbonos que se divide para formar 2 moléculas de un compuesto de 3 carbonos, el ácido 3-fosfoglicérico, abreviado 3-PGA. Esta reacción es catalizada por la enzima ribulosa 1,5-bifosfato carboxilasa oxigenasa, abreviada Rubisco. En la reducción, el ATP y NADPH se utilizan para convertir las moléculas de 3-PGA en moléculas de azúcar de 3 carbonos, gliceraldehído 3-fosfato, abreviado G3P. Esta etapa se llama así porque el NADPH debe donar sus electrones o reducir a un intermediario de 3 carbonos para formar el G3P. En la regeneración, algunas moléculas de G3P se van para formar glucosa, mientras que otras deben reciclarse para generar el aceptor RUBP. La regeneración necesita ATP e implica una compleja serie de reacciones. Como su nombre lo sugiere, el ciclo del ácido cítrico es una repetición cerrada de las reacciones en las que el producto del paso final, oxaloacetato, es un reactivo en el primer paso. Los reactivos se regeneran constantemente y fluyen en forma continua a lo largo del ciclo, el cual funciona mientras estén disponibles las coenzimas oxidantes NADMAS y FAD. Para satisfacer esta condición, las coenzimas reducidas NADH y FADH2 deben volverse a oxidar mediante la cadena de transporte de electrones, la cual a su vez depende del dioxígeno como el receptor final de los electrones.